Bueno chicos, nos volvemos a encontrar. Hoy vamos a seguir con nuestra unidad en cuanto a los vicios de los actos voluntarios. Ya habíamos trabajado tanto lo que es error, dolo. Ya habíamos visto en cuanto a los vicios sobre el discernimiento. Vamos a ir terminando hoy esta primera parte de los vicios con el último tema, que es la violencia como vicio de la voluntad. ¿Sí? En el 276 del Código Civil y Comercial ustedes van a encontrar la definición de que se entiende por fuerza e intimidación, que ya lo hemos visto. Sería toda aquella fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente y que no va a poder ser contrarrestado por la persona o evitado. Estas situaciones van a causar la nulidad del acto, ¿sí? La relevancia, también el artículo del 276 les dice que la relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso. Este artículo no ha sufrido una modificación sustancial, sino que en realidad va a eliminar las amenazas injustas, esa referencia que tenía el Código Civil, porque hay una interpretación donde coinciden que si se amenaza o no a otro con alguna privación ilegítima, no constituye en rigor una violencia, un supuesto de violencia. El texto del Código Civil Comercial ha tomado esas críticas y las ha suprimido esta cuestión de lo injusto, ¿sí? También se suprime la regulación el temor reverencial, es decir, la situación donde se temía en cuanto al sujeto por una relación, vertical. Esa reverencia que se le tenía al sujeto ha sido eliminada también. El artículo 276 también suprimió las limitaciones que contenía el 937 en cuanto que el mal grave o inminente era tomado en cuenta el que recaía sobre la persona o entre los bienes. No obstante, podemos observar que el fundamento de la figura se mantiene de la misma manera. ¿Cuál sería, la característica de la fuerza que se impone en el sujeto en cuanto al sujeto pasivo? Es decir, la víctima tiene que haber sufrido de la mano de la gente esta cuestión o esta circunstancia para obrar en contra de su propia voluntad. Si nosotros suprimimos esa fuerza irresistible, el sujeto no habría actuado. Eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para fundamentar en sí la acción de nulidad en base al vicio de la violencia o la intimidación, ¿sí? Tenemos que distinguir, obviamente ya lo habíamos realizado en las anteriores, en la anterior clase, cuando vimos la libertad como elemento interno del acto voluntario, con respecto a la intimidación, que era esa amenaza que sufría el sujeto, que no se suprime totalmente la voluntad, sino que la vicia, ¿sí? Sería dicen los autores, la vis coactiva, es que el sujeto, aunque constreñido, quiso realizar el acto, ¿sí? Esto quiere decir que si suprimimos la violencia moral o la intimidación, realiza el acto, no sería fundamento para que nosotros podamos pedir la nulidad, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que también tener en cuenta que si el sujeto debe elegir entre dos males, por ejemplo, cuando se le da a elegir, y entendió que el menos, el menor, el mal menor o el más llevadero, vamos a tener que determinar si este mismo ha viciado la voluntad. En todo caso, siempre vamos a tener que primar si suprimimos nosotros la intimidación o la violencia, si el sujeto hubiera o no actuado. Esa debería ser nuestra premisa para determinar si las amenazas han sido suficientes como para que el sujeto vea privado la libertad de elegir, es decir, ha privado su autonomía de la voluntad para poder realizar o no el negocio jurídico, ¿sí?
¿Cuáles son los requisitos que configuran esta intimidación? La amenaza se trata, esta acción psicológica, sobre una de las partes del acto jurídico. ¿Sí? Esta amenaza le inspira un temor en que se le infrinja un mal inminente, grave, con el objeto de que realice o no un acto. ¿Sí? Las amenazas se pueden exteriorizar de manera expresa o tácita, siempre que el comportamiento del sujeto activo pueda inferirse con certidumbre que es lo que está realizando. Además, tiene que ser concreta y de posible cumplimiento. ¿Por qué? Porque las amenazas que van a ser de imposible cumplimiento o no son concretas, no configurarían esta privación de la decisión del sujeto libre de realizar o no el acto jurídico. ¿Sí? Si fueran irrealizables, no carecen, en realidad, a ver, si son irrealizables van a carecer del efecto de afectar la libertad del sujeto para decidir. ¿Sí? La amenaza debe tener esta cuestión de que importe tener un mal, o importe sufrir un mal inminente y grave. Significa que no solo el daño efectivamente le va a ocurrir, sino también que no lo va a poder contrarrestar por razones morales o por cualquier otra manera que impida desbaratarla. Es decir, no lo va a poder el sujeto pasivo, quien sufre esta amenaza, poder resistirse a sufrir este daño que se le impone al sujeto como futuro para que el sujeto no pueda actuar con libertad. ¿Qué es lo que nosotros también tenemos que tener en cuenta? Que a veces dentro del negocio jurídico van a aparecer personas que van a carecer de discernimiento. La falta de discernimiento permanente o transitoria es irrelevante, es decir, basta con que de forma objetiva sea idóneo la amenaza del sujeto, es decir, que el sujeto tema, si no realiza el acto jurídico de manera libre, de sufrir este mal inminente. No importa que el sujeto pasivo carezca o no de discernimiento, no está en discusión, digamos, que la capacidad del sujeto pasivo, del sujeto activo, perdón. Cuando recae sobre bienes, las amenazas también pueden recaer sobre los sujetos o sobre los bienes. Esto lo dice el 276 del Código Civil Comercial. Siempre tenemos que tener en cuenta que estas amenazas van a ser la causa determinante para que la persona vea, digamos, el acto jurídico basado en este temor. Es decir, si nosotros, como hablábamos del dolo, de la importancia del dolo, si suprimimos este engaño, si el sujeto hubiera actuado de igual manera, no tendríamos nosotros causa suficiente para pedir la nulidad del acto. ¿Sí? Obviamente, volvemos un poquito para atrás, chicos. Cuando nosotros pedimos la nulidad del acto, siempre se va a hacer vía judicial. No se hace vía administrativa y mucho menos vía policial. Se hace con una acción judicial que se presenta en los tribunales. Eso es lo que tienen que tener en cuenta siempre cuando estudien esta parte del programa. ¿Sí? El 277 nos va a hablar de los sujetos. Nos dice, el autor de la fuerza irresistible de las amenazas puede ser una de las partes del acto o un tercero. Es decir, tenemos que nosotros entender que puede ser dentro de lo que es la clasificación que hemos visto de los intervinientes en el acto, puede constituirse como una de las partes. Aquel que ejerce la prerrogativa jurídica propia dentro del negocio jurídico puede ser el autor material de estas amenazas o de esta violencia irresistible, esta violencia moral o física. No obstante, también tenemos que tener en cuenta que puede llegar a ser un tercero, por ejemplo, un testigo, alguno de los intervinientes que nosotros tenemos dentro de la relación jurídica. ¿Cuáles serían las sanciones que hubiera sido... A ver, ¿cuáles serían las dos acciones que nosotros podemos entablar para el pedido de nulidad? El primero, y el segundo es la acción resarcitoria. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pedir que los efectos, en realidad que el acto jurídico no tenga efectos, es decir, que se prive de efectos de este acto jurídico, y a su vez nosotros podemos pedir el resarcimiento. ¿Sí? Ahí es donde me voy a remitir un poquito al comentario del artículo 278 del Código Civil Comercial. Es una acción... esta acción, digamos, no se confundan cuando hablamos de acción de violencia con respecto a la acción de nulidad. La acción de violencia es lo que ejerce el sujeto activo para que el sujeto pasivo proceda a
consentir el acto, es decir, a formar la voluntad para que sea necesario la producción del efecto. Y la acción de nulidad tiene que ver con la acción que vamos a establecer nosotros para obtener la restitución de lo que se ha entregado o para pedir digamos, el cese de los efectos que se estén produciendo en ese momento, ¿sí? Para que proceda la nulidad vamos a tener que acreditar sobre la parte que haya procedido con, digamos, actuar con la violencia, teniendo en miras que se produzca el acto jurídico. Con los sucesores y los terceros, en este caso vamos a tener que probar la mala fe de los sucesores o los terceros, es decir, probar que conocían las circunstancias en las cuales ha nacido este acto jurídico, es decir, que tenemos que probar que ha tenido conocimiento de la presencia del vicio. En este caso, la prueba sobre la mala fe del sucesor o del tercero, nos dice el Código Civil Comercial, puede rendirse por cualquier medio, es decir, nosotros podemos acreditarlo mediante cualquier medio de prueba, ¿sí? También podemos volver un poquito al dolo, porque estamos dentro de la clasificación de lo que son las nulidades relativas. Si ustedes se acuerdan, habíamos hablado de la clasificación cuando veíamos el orden público en cuanto a nulidad relativa y nulidad absoluta. También lo hemos repasado cuando veíamos la falta de discernimiento del sujeto que actuaba. Cuando nosotros planteamos esta clasificación de la nulidad, nosotros tenemos que tener en cuenta qué tipo de interés se está protegiendo. Si nosotros tenemos la protección sobre un interés público, vamos a tener una nulidad absoluta. Como por ejemplo cuando tenemos los vicios en cuanto al objeto. Un ejemplo bien fácil de acordarse, el objeto siempre tiene que estar dentro del comercio. Si nosotros adquirimos un puente, que es un bien público, vamos a estar adquiriendo un objeto que está fuera del comercio, por lo tanto estaremos ante un incumplimiento o un contrasentido contra la redundancia, contra el orden público, es decir, nosotros estaríamos violando el orden público, por lo tanto nos correspondería una nulidad absoluta en cuanto al acto jurídico, ¿sí? No produciría ningún tipo de efecto y el juez lo puede declarar de oficio. Ahora, cuando nosotros estamos ante el interés privado, vamos a estar en cuanto a una nulidad relativa, ¿sí? Esto quiere decir que las partes van a tener que ejercer la acción. La parte puede renunciar a ejercer la acción y dejar firme el negocio jurídico, y en este caso va a poder solicitar no obstante la reparación de daños y perjuicios, ¿sí? Esto nos lo permite el 278, el cual nos dice la responsabilidad por daños causados. El autor debe reparar los daños, responde solidariamente la parte que al tiempo de la celebración del acto tuvo conocimiento de la fuerza irresistible o de las amenazas del tercero, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a tener en cuanto al 278 la posibilidad de reclamarle al autor que ha ejercido la violencia y también aquella parte que ha tenido al tiempo de la celebración el conocimiento de la fuerza irresistible. Es decir, nosotros vamos a poder reclamarle no solamente cuando la parte ejerce esta violencia, sino también al tercero. Pero al tercero no vamos a ir por la nulidad, sino que vamos a ir por la acción de reparación de los daños, ¿sí? Por la acción de responsabilidad. En este sentido, el Código Civil Comercial ha fusionado el 942 y el 943 del Código Civil, que establecían exactamente lo mismo, ¿sí? Las amenazas que sufre la víctima a fin de que, digamos, otorgue el acto y suprime la voluntad, o suprime en sí la libertad, uno de los elementos internos del acto voluntario, constituyen en sí un acto ilícito, es decir, genera un daño. Por lo tanto, debe ser reparado y por lo que va a generar en consecuencia la responsabilidad civil del autor. Es decir, el autor de la violencia es responsable por los daños causados. Si la violencia fue ejercida por un tercero y se mantiene la regla de responsabilidad solidaria que establecía el ordenamiento anterior, es decir, las dos partes van a tener que responder, ¿sí? Solidariamente. No obstante, entre ellas quizá tengan acción de repetición. Bien, en cuanto al sujeto activo, si obra con intención de producir el perjuicio con las amenazas o no lo haga y tenga interés personal en el acto, la ilicitud de la conducta la tenemos que apreciar de forma objetiva, es decir, el propósito que ha tenido el sujeto por cuanto tutela la libertad como elemento interno de la voluntad, quien otorga el acto jurídico es lo que se protege. Por lo tanto, es irrelevante que tenga o no intención de dañar.
¿sí? El autor del daño, de la violencia, ¿sí? Es independientemente de eso, porque el daño se produce cuando el sujeto se ve privado de, digamos, de la posibilidad de elegir o no proceder con el acto jurídico, ¿sí? Bien, entiendo que hemos terminado en cuanto el vicio de uno de los vicios de la voluntad, es decir, uno de los vicios de los elementos internos, que es la libertad, en cuanto a la violencia moral y la violencia física. Recuerde las clasificaciones, es decir, de los requisitos en cuanto a la violencia moral y la violencia física, que sea irresistible, que sea posible, que sea grave, la importancia que tiene en cuanto de la parte, no hace falta que sea una persona que no tenga discernimiento. ¿Por qué? Porque en sí tiene que reunir principalmente los otros requisitos, esta violencia física o violencia moral. Un ejemplo bien fácil que dábamos nosotros en clase es de un menor, por ejemplo, que tiene un menor de 10 años, que no va a tener digamos, la capacidad o el discernimiento para responder por los actos ilícitos. No obstante, el menor de 10 años, si la cuestión objetiva puede producir efectivamente este temor al daño inminente, sí va a poder ser causal para proceder para pedir la nulidad, y en su caso el juez la declare si objetivamente puede acreditarse, llenar los requisitos en cuanto a la acción que produce este agente que tiene menos de 10 años. No obstante, nosotros vamos a tener siempre que tener en cuenta si llena o no los requisitos. Ahora, si no lo llena los requisitos, no vamos a poder accionar o tener esta acción de nulidad en base a la violencia, al vicio de la violencia. Bueno, chicos, por el tiempo que hemos desarrollado, entiendo, y para seguir el orden que veníamos haciendo de tomarnos una clase para cada uno de los vicios, estaríamos terminando con estos vicios. La clase que viene nosotros vamos a empezar a desarrollar lo que son las acciones, ¿sí? Vamos a tener las acciones de simulación, la acción de fraude, la acción de lesión subjetiva, ¿sí? Por lo tanto, voy a ir cerrando esta clase para que ustedes vayan teniendo el tiempo suficiente para verla tranquilos y poder analizar cada uno de los temas que vamos trabajando de esta unidad, para hacerlo, digamos, bien pausado y tranquilos. Seguramente nos estaremos encontrando el día jueves con la próxima clase. Así que les dejo, bueno chicos, muchos saludos y espero que anden muy bien.